Los ideales del coronavirus. Miren ustedes este gran titular de uno de los diarios nacionales. Gasto social y caída de ingresos obligan a financiar el presupuesto. Deberá acudir el Estado al financiamiento internacional y local para enfrentar los enormes gastos sectoriales provocados por el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Se está refiriendo a endeudar, y a endeudar en una dirección determinada. Cuando hablan del financiamiento internacional, están hablando de los organismos multilaterales tipo Fondo Monetario, que son préstamos condicionados a imponer un determinado modelo, una determinada reestructuración, un determinado reordenamiento del poder del capital transnacional y en su expresión en cada lugar, en cada país subordinado. Pero oigan ustedes, además de eso es el financiamiento de los grandes bancos, de los bancos comerciales a nivel mundial, a nivel local, en fin. Es empeñar el país. Pero además en una dirección, repito, determinada. Es en relación con Estados Unidos, en relación con Europa occidental, en relación con el imperialismo occidental y su capital financiero y los organismos que hacen de gendarme y que usan la deuda con los fines de condicionar todo el proceso económico y político. Y esto en un país con una deuda que representa entre el 54%, dicen algunos, el 60% dicen otros, del Producto Bruto Interno, que llega casi a los niveles de lo inmanejable, que pagarla en términos de servicios, es decir, amortizaciones al capital prestado e intereses, representa según los periodos, el momento, entre un 40 a un 50% del presupuesto nacional. Ahora ya hemos tratado este tema, hay una disponibilidad de dólares de parte de Estados Unidos y de todos los mecanismos conexos por todo el tema de que China le ha quitado parte del mercado petrolero, el yen está metido. Y entonces, con el tema de la pandemia, en estos países, los grupos de poder están viendo un momento para seguir endeudando al país y seguirlo comprometiendo, porque no es inocente. Ese financiamiento es condicionado, repito, es con amarre del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Hay que responder al modelo, y el modelo no va a dejar de ser en gran medida neoliberal, tendrá sus inflexiones, pero además lo que se debate en el modelo a imponer en los centros del capitalismo y en la periferia es cuáles van a ser los grupos más hegemónicos. No se piensa en diversificar las relaciones. Se deja a un lado, se obvia que se está conformando que nunca Estados Unidos había tenido una contraparte en términos de poder mundial tan fuerte como la que significa la suma de Rusia, de China, de Irán y del conjunto de países que emprende una línea independiente de soberanía. Procesos distintos, diversos, no son iguales, enfrentado a la lógica perversa del imperialismo occidental en decadencia, que tiene además una mayor agresividad por todos los factores
que se han venido señalando y denunciando. No se piensa entonces en diversificar las relaciones, que puede dar posibilidades mayores, y no con, con tales condicionantes. Tampoco se asume la imposibilidad de pagar. Cuando dejar de pagar, exigir moratoria y lograr moratoria, o renegociar determinadas vertientes de la deuda, puede dar tanto dinero como los préstamos nuevos. Y sin la carga de los préstamos nuevos, porque los préstamos nuevos se suman a los viejos y van a implicar un mayor porcentaje en relación con el Producto Interno Bruto y situaciones muy complejas y muy difíciles y mayor compromiso de pago de los servicios de la deuda, de los intereses y las amortizaciones. Es decir, compromete mucho más a futuro el presupuesto nacional. Alivia de inmediato, es un mecanismo de endeudarse para seguir pagando deuda. Aliviar un poco la situación a partir de la entrada de lo que llaman el dinero fresco. Y bueno, tampoco sin pensar en absoluto en los cambios en el sistema impositivo. Está fuera de su pensamiento, me refiero a los que dirigen, a los que están empeñados en empujar ese proceso, a la posibilidad de imponer más impuestos a la ganancia y a las grandes fortunas privadas acumuladas, que hay múltiples maneras de hacerlo, claro, con una posición fuerte y enfrentándolos. Y hay razones poderosísimas de carácter humano para exigir un mínimo de sacrificio, porque ni siquiera se trata de llevárselo de encuentro. Pero entonces se alega que no es posible en tiempos de depresión económica poner más impuestos. Y es una verdad a medias, porque hay quienes ganan más dinero en este periodo de esta crisis que antes. Hay unos niveles de especulación. Hay quienes ganan más, también hay quienes ganan menos, hay quienes no ganan y hay quienes pierden. Pero se puede y se debe discriminar la acción impositiva. En la industria informática está de pláceme todas las plataformas. Miren ustedes nada más para el tema de educación, lo que implica esto para esas corporaciones. Entonces van a seguir ganando y no se le quita un chin. Los negocios relacionados con la salud, las grandes corporaciones farmacéuticas, todos estos tipos que están al acecho del tema vacuna. La vacuna para la población mundial es un negocio del demonio. Es que no se tiene voluntad ni valor para actuar en esas direcciones. Y la he señalado, las fundamentales, lo de la deuda, lo de la ganancia, lo de las grandes fortunas acumuladas. Entonces, hay un dejar sin pellizcar a la ARS, a todo lo que es el capital parasitario, AFP, ARS, las áreas de usurera en grado extremo del capital financiero que sigue operando. Entonces viene con el tema de que
se van a eliminar las botellas, pero se están creando botellas también. Es muy posible que se reduzcan mucho más de las que se crean, pero esa lógica termina mal. Eso va creciendo como la bola de nieve. No estoy hablando de lo inmediato puede aliviar. Ese Congreso, ese Congreso es un chorro de gastos innecesarios terrible, pero a eso no se le mete el pico. Lo dejamos ahí para ir al próximo segmento. Tiro al blanco.